Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí, su servidor Oscar, Roberto, para discutir acerca de unos fallos históricos de algunos tribunales internacionales en materia de cambio climático. Como todos saben, hace algunos días la Corte Internacional de Justicia emitió una importante opinión consultiva sobre el tema del cambio climático. Meses antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya igual emitió una opinión consultiva y varios meses antes, incluso el año pasado, el Tribunal Internacional de Derechos del Mar también ha emitido un importante criterio en esta materia. Entonces nos estamos reunidos aquí para discutir y charlar. ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias, doctor Oscar. Gracias por el espacio, por poner este precedente tan importante en el tema de justicia climática. Como bien menciona, en tan solo o un poco menos de un año tenemos tres referentes internacionales que iremos desglosando, pero a manera enunciativa, de manera em, eh, histórica fue primero, o cronológica fue primero el fallo del Tribunal del Mar. Consecuentemente, hace unas semanas, a fecha de esta grabación, la opinión igualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la opinión consultiva de la CIJ, de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Mundial, como se le conoce, World Courts, sobre un caso igualmente importante con Vanuatu, estas islas en el Pacífico, igualmente mencionando los antecedentes de Tuvalu, que están sufriendo ya los efectos de pérdidas y daños que son altamente reconocidos como estados vulnerables y que son quienes promueven estas opiniones consultivas a estos cuerpos especializados. Voy a compartir pantalla y yo quiero, Roberto, con el ánimo del diálogo que siempre hemos tenido en Youth for Building the Future Global y diálogos por la sostenibilidad, así como el laboratorio virtual, queremos aquí mostrar de primera mano los sitios web de las opiniones consultivas sobre estas que estás haciendo mención. Aquí vamos a iniciar cronológicamente y vamos a iniciar señalando un tema. ¿Qué es una opinión consultiva? Bueno, una opinión consultiva viene siendo como una acción, un acto en el cual un grupo de personas o estados, en este caso, le preguntan a un tribunal internacional acerca de un tema referente a la interpretación del mismo instrumento que tienen por objeto velar. En este caso, la primera opinión consultiva que fue emitida de esta materia de cambio climático fue por el Tribunal Internacional de Derechos del Mar. Aquí está el sitio web y aquí, en una manera muy transparente, podemos ver prácticamente todo el procedimiento que se llevó a cabo. Desde la solicitud de la opinión consultiva el 12 de diciembre del año 2022, así como también los diversos alegatos de los diversos estados, así como asociaciones, grupos, personas particulares que participaron en esta opinión consultiva. Aquí podemos ver comentarios desde Australia, Francia, órdenes, etcétera, ¿no? Incluso organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta que esta opinión consultiva que se emitió pues no únicamente viene del tema de los jueces, sino fue producto de una serie de razonamientos, de alegatos, de temas que se expusieron aquí. Voy a poner la opinión consultiva sobre derechos del mar para que todas la podamos ver. Aquí está. 21 de mayo del año 2024, la fecha en la cual fue emitida. Y es un documento de 153 páginas. Y bueno, de manera muy amigable, tiene un índice con una cronología. Y bueno, aquí como en los tribunales no es tan común, pero qué bueno que lo están haciendo ahora, pues tiene un apartado sobre aspectos científicos, porque el tema del cambio climático requiere obviamente aspectos científicos, entonces le dedican varios apartados a la fundamentación, motivación científica necesaria y ya pues aquí ya van respondiendo las preguntas que se le hicieron en este caso llegar. No sé qué opinas, Roberto, sobre este procedimiento, esta parte de aquí. No, totalmente creo que es importante mencionar como
bien lo hace la metodología que cumplen no solamente estos resolutivos, no es de fondo únicamente la importancia de la sentencia, sino también la forma de estas opiniones consultivas, donde el objetivo no es solamente crear un precedente o sentarlo de manera histórica o jurídica, sino el objetivo es que esto, con la forma, lo podemos ver, llega a muchas más personas, que sea un formato amigable, que sea un formato que cualquier persona interesada en el tema, siendo aún un tema de alta especialidad, puedan obtener la información de la manera más amigable y más fácil posible, ¿no? Lo mencionas en temas de datos duros, de numeralia, creo que es fundamental. La mayoría de las sentencias o de opiniones consultivas tenemos a partir de 200, 300, 500 hojas donde se hablan de estos diferentes temas. Entonces creo que es importante mencionarlo específicamente, uno por el tema de los sesgos cognitivos que aún existían en la lectura del cambio climático y el derecho, cuáles serán su relación, su vinculación y los alcances que tiene la jurisdicción internacional, los acuerdos internacionales, como lo vamos a ver en la CIJ, mencionando el Acuerdo de París específicamente, pese a que esté ratificado o no por cada uno de los estados, pero sí habiendo signado el compromiso en un inicio. Y creo que es fundamental esta interpretación de numeralia para poder comprender el objetivo de fondo, que es la difusión y el entendimiento al mayor número de población posible. Y mira, tal como tú dices aquí, hay cuestiones de fondo muy importantes. Desde luego, en una opinión consultiva se ven cosas muy generales, pero también cosas muy particulares. Y por ejemplo, aquí en la de Tribunal Internacional del Mar se ve el tema de la geoingeniería marina y se ven algunos tipos de contaminación, como por ejemplo, ya no hablando tanto del mar, pero por ejemplo el llamado fracking, ¿no? Que es una forma de contaminar demasiado fuerte, para nada amigable. De por sí el tema de combustibles fósiles no son amigables con el ambiente, hay maneras que todavía no son tan amigables, ¿no? Entonces aquí es la resolución, y básicamente esto, como bien apuntas, es una lectura, es una guía que posibilita la acción judicial. Es decir, por ejemplo, aquí le preguntaron al Tribunal del Mar, ¿la Convención de Derechos del Mar tiene que ver con el cambio climático? Sí. ¿La contaminación marina es un tema de cambio climático? Sí. Entonces, esto abre la posibilidad de que en cualquier momento, ya a partir de que está la resolución, la opinión consultiva, se puedan emprender acciones legales en esta materia. Ya sea que un estado demande a otro, o el tema incluso de las empresas, ¿no? Por el tema de la contaminación, en este caso marina. Y esta opinión pues es un referente, aquí vuelvo a poner otra vez la página, es un referente en esta materia. Entonces estamos ante un escenario pues un poco favorable, en el sentido de que ya hay unanimidad. Y bueno, trasladándonos a otra opinión consultiva, ya más reciente y más hasta a nuestro ámbito interamericano, aquí está la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual, y incluso llama la atención aquí de que, a diferencia del Tribunal Internacional del Mar, donde hay una página un poco más técnica, ellos en la Corte Interamericana decidieron abrir un sitio web especial para esta resolución, para esta opinión, donde se viene la solicitud en los idiomas, las observaciones escritas de los estados, de los órganos de la OEA, de las comunidades, de ONGs académicas. Entonces, y así como también la misma opinión en los tres idiomas, las audiencias y las fotografías. Es una buena manera de ahora sí que hacer, mira, aquí están todas las audiencias públicas en YouTube, y es muy bueno porque es una manera también de ver el testimonio de toda esta parte. Miren, aquí está, ¿sí? Varias audiencias, y es muy positivo, un poco más amigable que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, y yo creo que más amigable incluso que la CIJ, que veremos ahorita más adelante. Aquí está, Roberto, mira. Sí, por completo, ¿no? En este compromiso de dar difusión o la mayor publicidad a la información que generan estos altos tribunales o especializados
como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo un referente no solamente, como lo veremos más adelante, a nivel regional en su jurisdicción para para América Latina, sino también un poco en esta lectura o contraste que podemos hacer ya teniendo estos tres referentes, como también este corte, este tribunal, esta opinión consultiva que emite este cuerpo es igualmente referente para otros cuerpos o para otros opiniones consultivas, como puede ser la de la CIJ. Entonces, lo encuentro verdaderamente importante destacarlo, sobre todo la lectura de la prensa a nivel internacional. Creo que eso es importante destacarlo a 2 días el último fallo, de la publicación de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal que se tiene desde Naciones Unidas. Ha sido muy positiva y justo hablan de esta apertura, lo mencionamos hace un momento, de esta apertura, de esta llave maestra que genera esta opinión consultiva, no por la puerta trasera, sino por la puerta principal, para abrir muchos más litigios climáticos que permitan esta reparación de pérdidas y daños, que creo que es el concepto fundamental, pero sobre todo marca un precedente. No serán por cuestiones aleatorias, por cuestiones arbitrarias o por presunciones. Será todo por la letra de la ley, la letra del derecho y sobre todo en mayúsculas de la ciencia. La manera en que estas opiniones consultivas se basan en ciencia y permiten esta lectura en base ciencia, exactamente como lo menciona en el punto 289, Ajá. es siempre en base a la mejor ciencia disponible. Es decir, deja con este antecedente o con esta referencia que aún vayamos mejorando en mejores prácticas, tecnología, innovación o incluso en resoluciones o antecedentes jurídicos. Estos también serán o deben de ser contemplados como la mejor ciencia, contemplando la ciencia jurídica para la impartición de la justicia climática, que va de la mano, por supuesto, de la declaratoria de emergencia climática y de la declaración de crisis climática ambiental. Y mira, aquí que hablas de la mejor ciencia posible, aquí ya estamos en vísperas del mejor derecho humano posible. Pues ya estamos, ya se habla de manera muy innovadora del derecho al clima sano. O sea, ya en el fallo de la opinión del Tribunal del Mar, bueno, hablaron de cambio climático de manera muy innovadora en el mar. Y el componente muy interesante de la Corte Interamericana es que metieron el tema del derecho al clima sano. Y esto le da un apartado completo. El ambiente se compone de elementos y sistemas inextricablemente relacionados. Se habla de la complejidad, habla del derecho al medio ambiente, pero ya el derecho al clima no abarca más allá que el propio derecho ambiente, a un tema ya más de sistema, un tema más global, un tema más regional. Entonces es interesante ver cómo en las opiniones consultivas van metiendo muchos conceptos que desde luego van a servir para litigio y para la política pública. Entonces son dos maneras de generar, mira que hablan, en su esfera individual, el derecho a un clima sano protege la posibilidad de cada persona de desarrollarse en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. Mira, y aquí ponen de manera muy propia las citaciones, ¿no? Ese es de un informe de relator especial sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Muy interesante. Y mira, otro tema que metieron en la Corte Interamericana, la regulación del comportamiento de las empresas. Porque ya ves que siempre hay esa visión muy del derecho y el Estado, el derecho y el Estado. Y hay una obligación, pero parece ser que incluso en las definiciones del cambio climático se habla de la persona, pero no se habla de las empresas. Y las empresas, pues obviamente son aquellas que históricamente han contribuido al tema del cambio climático, ¿no? Las empresas petroleras, las empresas mineras, las empresas incluso que tienen que ver, ya lo vimos en la pandemia, ¿no? Las empresas farmacéuticas
pues al final de cuentas la elaboración de medicinas, vacunas y eso pues también tiene impactos ambientales. Entonces siempre hay un tema ahí que no había sido tomado en cuenta. Y eso habla Totalmente. incluso de conceptos como el de la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad climática empresarial, ¿no? Aquí está. Totalmente, no solamente el tema empresarial, sino referente a todo los sectores o industrias, como bien mencionas, la industria de hidrocarburos y las altas contribuciones históricas que tienen de gases de efecto invernadero, de CO2 y justo estos compromisos. Yo creo que ese es uno de los llamados más importantes que en vísperas de este 10º aniversario en el año 2025 del Acuerdo de París, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, de objetivos vigentes y metas aún vigentes y con plazo pendiente, es decir, aún a 5 años de esta meta del 2030, los tribunales, estos cuerpos especializados dicen sí se puede, sí es posible y es más, tú estás comprometido a limitar tus contribuciones de gases de efecto invernadero, en cierta medida, ¿no? Entonces, es esta invitación, como dices, a la actualización de los planes de adaptación nacional, a que se tengan actualizaciones de los NDC. Recordemos que nos encontramos preparando los NDC 3.0, entre otros muchos aspectos, que es un mayor compromiso y como se menciona en las distintas convenciones de cambio climático, la ambición climática, es decir, que aún se puede exactamente, ahí está contemplado. Aún se puede lograr estos compromisos, pese a que estas resoluciones y opiniones consultivas no son vinculantes, no tienen un efecto específicamente o sanción para los estados al no adoptarlas. Es muy claro estos cuerpos especializados, entendiendo que las afectaciones son mayores a las posibles sanciones que se puedan tener. El no tomar acción o la inacción climática es la factura mayor que pagarán las personas, los ciudadanos ante la inacción, sobre todo el mundo completo, la humanidad como raza y sobre todo las próximas generaciones. Sí, empezando, como bien lo menciona igual en este apartado, por las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones indígenas, las mujeres, las infancias, las disidencias y las minorías, entre otros grupos, ¿no? Entonces, eh, mencionando o no dejándose mencionar a las poblaciones migrantes. Entonces, creo que, reitero, es un parteagua, es una opinión consultiva, un referente a nivel internacional que a tan solo 2 días era una opinión que había estado ya muy esperada, igual que la del Tribunal del Mar, por la comunidad internacional, por las personas que trabajamos en el tema de justicia climática y la construcción de mecanismos de adaptación y de reparación de pérdidas y daños. Es un referente que sin duda veremos en el caso mexicano se transforme en legislación vigente y sobre todo en llamados de acción o de aceleración a esta ambición climática. Y mira aquí, como bien mencionas, el tema de la participación. Siempre en las opiniones consultivas, dirían como los abogados, ¿no? Siempre se leen primero de atrás hacia adelante, porque al final vienen ya las resoluciones y adentro, en medio del cuerpo vienen los argumentos. Y aquí en el resumen, que es la parte de donde dan los tiros de precisión, meten el tema, primero el del tema del acceso a la información, que sin información estamos desarmados, no sabemos ni qué, ni cuándo, ni dónde, ni cuánto, o sea, siempre es importante el tema de la información. La participación política, el acceso a la justicia climática, o sea, ya podemos hablar incluso de acceso a la justicia climática en términos jurídicos, y el derecho a defender los derechos humanos. Todas aquellas personas que hacen defensa de derechos humanos, pues tienen que ser respetadas, tienen que ser protegidas. Y mira, aquí está el derecho humano a la ciencia y al reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas. Por ejemplo, a veces cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, cuando hablamos de erosión costera, pues una solución basada en la naturaleza pudiera ser evitar la tala de manglares,
porque es una solución. En los manglares se ha comprobado que impiden la erosión costera. Talarlos es promoverla. Entonces, eso es una solución basada en la naturaleza. No requieren grandes laboratorios, experimentos, etcétera, sino a veces muchas soluciones están en los saberes locales y en los saberes tradicionales. Entonces, es importante que esta resolución pues manejó muchísimos términos muy innovadores y esto da pauta para muchas cosas, a como acertadamente has mencionado, que es el tema de la defensa. Y bueno, aquí nos podemos saltar, no radicalmente, pero a la este, corte, la Corte Internacional de Justicia, que es, por así decirlo, el tribunal más importante, creo que es el más antiguo, me parece, en esta materia, y cuyas resoluciones pues son de gran impacto y desde luego que tienen alcances más globales, porque todavía la Corte Interamericana pues nada más es a nivel interamericano, los países que han suscrito los tratados en esa materia, lo mismo con el derecho del mar, pero en este caso esta Corte ya tiene una jurisdicción más amplia. No sé, Roberto, ¿qué opinas sobre aquí, la Corte Internacional, sobre esta resolución? Sí, creo que es importante mencionar igualmente el contexto político, histórico en el que nos encontramos actualmente. Mencioné hace un momento el antecedente de los últimos 5 años de acción conforme al Acuerdo de París. Sin embargo, creo que es importante mencionar el contexto político de estos cuerpos internacionales. Lo mencionas de manera puntual. La Corte Internacional de Justicia es el máximo tribunal que se cuenta desde Naciones Unidas, desde esta unión global de países que buscan un consenso y construir democracia, construir desarrollo para todos los países de manera histórica a través de sus evoluciones, y creo que es exactamente, y reitero, en el contexto político donde nos encontramos en una evolución o en un momento crucial donde el conflicto reiterado, no solamente en el Medio Oriente, sino en Europa del Norte, y en distintas latitudes, el conflicto, hablando específicamente del conflicto bélico, también existe ese conflicto con la naturaleza. Y esta sentencia esta opinión consultiva viene a retomar estos puntos de manera específica, dando nuevamente este precedente y estos elementos para entender que sí hay viabilidad todavía para afrontarlo, que los estados tienen la obligación y más aún cuentan con todos los elementos para hacer frente. Entonces, los estados que no estén haciendo frente, que estén abandonando los acuerdos o tratados internacionales, entiéndase que su repercusión, no solamente de manera natural, va a ser mayor porque se están comprometiendo a un modelo de crecimiento económico nuevamente exponencial, olvidando los principios de sostenibilidad, y un poco estos limitantes o de decrecimiento que veíamos con los objetivos de desarrollo sostenible, y permitiendo con este decrecimiento una alteración al modelo de consumo y producción y cambiando a un modelo de sostenibilidad en toda la cadena de suministro. Entiéndase que el abandonar estos principios en un momento tan crucial va a tener repercusiones sí científicas, sí climáticas, pero también sociales. Y en esta reestructuración global que también tenemos, mencionando como antecedente el pacto del futuro, de las nuevas alianzas o alianzas estratégicas para la supervivencia humana, de un bloque de derecho, un bloque jurisdiccional, donde se cambia la jurisdicción nacional por un bloque más regional para el acceso a estos derechos humanos, como bien mencionas, Oscar. Creo que ese antecedente lo podemos vislumbrar desde ya en esta opinión consultiva, con los alcances que tiene a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Sin duda será un gran referente para la reestructuración del derecho internacional y sobre todo de los pactos o alianzas que se formen en un futuro. Y mira aquí en la resolución, eh, pues es un alivio que en las tres
están tomando desde luego el contexto científico como un referente. O sea, ya no hay, ya eso de la ciencia, el derecho, están peleados, etcétera, el dogmatismo. Pues solamente aquellos que lo piensen de esa forma ya siguen en ese dogmatismo, ¿no? Ya hoy en día nuestras competencias, nuestros saberes requieren habilidades, requieren capacidades de trabajo interdisciplinario, capacidades de saber comunicar, capacidades de saber buscar correlaciones. Entonces, es una gran victoria para el tema jurídico, pero desde luego que todavía viene el gran reto de implementar, porque esa es la parte más complicada, pero fue también muy complicado que esto se diera. O sea, hace como 20 años no se hubiera pensado en este tema, porque ni siquiera que de una opinión consultiva, porque ni siquiera el tema del cambio climático era un tema como se está tomando en cuenta ahora. Entonces aquí tenemos ya la opinión del 23 de julio, y son igual 140 páginas, se van desglosando tema por tema, ya aquí incluso se trata el tema del protocolo de Kioto, el convenio sobre la diversidad biológica, el tema del riesgo, la convención de protocolo de Montreal, la convención de las Naciones Unidas contra la desertificación, también el convenio sobre la diversidad biológica. Y entonces van hilando. Es que hay temas que tal vez no tenían nada que ver con el cambio climático, pero ya les van dando esa correlación y es luego pues una gran victoria. Y ahorita tenemos pendiente este nuevo asunto, esta otra resolución que va a ser en la Corte Africana de Derechos Humanos. El pasado 2 de mayo se presentó la solicitud de opinión consultiva ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos para que este tribunal, en la misma tesitura que estos tres internacionales, también dé una opinión. Y ya prácticamente este año tendríamos ya en lo que va de estos 2 años, 3 años quizás, ya tendríamos 4 resoluciones internacionales, y ya yo no sé qué más pudiera haber o qué más tuviera que ser necesario para que los estados empiecen a considerar el tema como una prioridad ya nacional. Entonces aquí está, y esto con información del Centro Sabin de Cambio Climático, quienes han estado, como muchas organizaciones, documentando el seguimiento. Y aquí hay una sección de opiniones consultivas, y bueno, aquí incluso se puede ver el documento de la solicitud de opinión consultiva. En este caso aquí el grupo de personas de África pues está metiendo ya los temas que son que están impactando desde luego en su continente, ¿no? Son temas que varían desde luego de continente en continente y de tema en tema. Entonces aquí está la solicitud. Sí, creo que es importante mencionar que justo esta última opinión consultiva, como bien lo mencionas, fue el 23 de julio del 2025, es decir, a fecha de esta grabación, 2 días, hace 2 días, 2 días anterior a la grabación de la misma. Y mencionabas una parte que creo que es fundamental, que donde se creía imposible, por ejemplo, estas resoluciones hace 5, hace 10, hace 15 o 20 años, en los años 2000, imagínate en los 80, todavía con la construcción o la innovación del concepto de sostenibilidad de manera global hace 40 años, creo que esto se vería como un imposible, y todavía aún más imposible que en la pluralidad de las cortes esto se hayan realizado de manera, reitero, unánime. Entonces, no solamente tenemos este referente histórico, sino también en el lenguaje de la Corte, al hacerlo de manera unánime, creo que refuerza ese sentido de que sí es posible construir los acuerdos y llegar a estas decisiones de manera unánime, es decir, donde todas las personas podamos entenderlo y podamos salir adelante con la atención prioritaria de estos problemas. No solamente la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como lo menciona el doctor Oscar, sino esperando también al Tribunal de Derechos Humanos africano, que de manera unánime en esta pluralidad que tenga, fueran o quedan fuera los intereses económicos de por medio y se pondera el derecho de las próximas generaciones, el derecho
de las personas jóvenes y sobre todo al desarrollo, al crecimiento y a este cambio de modelos, ¿no? Que creo que es la alteración al modelo económico. Por ahí tenemos otros antecedentes que igualmente mencionamos, los litigios que se llevaron a cabo en Australia, los acuerdos que se llevaron, que si bien no fueron litigios, pero son acuerdos internacionales entre Tuvalu y Australia y casos igualmente internacionales de alcance internacional que se llevó a cabo en Switzerland para entender cuáles eran las implicaciones y que obligan a los estados a actualizar sus compromisos climático-ambientales a los que ya se tienen, ¿no? Comprobando que no han sido de manera o no han sido proporcionales a su ambición climática, no ha sido proporcional a su capacidad, más allá de lo que se comprometan, es decir, si se puede demostrar que su capacidad ha sido mayor y su ambición no ha sido de la misma envergadura, esto también se puede ser sancionado. Y bueno, aquí viene la pregunta, creo que es una pregunta retórica. Y después de esto, ¿qué viene? Ya tenemos ya las opiniones consultivas, ya hay tres, ya tenemos muchos casos que, como bien mencionas, en Australia, en Alemania, en la Unión Europea, en Oceanía, ya hay varios que están, hay varios casos incluso que ya tienen resoluciones. No, no todos son netamente sobre cambio climático, pero tienen implicaciones que tienen que ver con el cambio climático. Aquí el Centro Sabin los ha documentado, ¿no? Como temas de energía, el tema de las emisiones, el comercio de las emisiones, etcétera, el tema de las asambleas. Pero bueno, después de esto, ¿qué viene? ¿Qué recomendaciones pudieran hacerse a las personas en general para poder participar, para poder involucrarse, para poder ser parte de esta solución? Independientemente de que ya hay muchos debates sobre la responsabilidad histórica, ya sabemos quién tiene la responsabilidad histórica, pero las consecuencias ya van a venir. Entonces, esa es una buena pregunta que hay que hacernos. ¿Qué sigue? ¿Cómo podemos contribuir? Roberto, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Sí, totalmente. Yo creo que es parte de esta reestructuración y que desde Youth Building the Future Global hemos estado compartiendo con nuestras campañas, proyectos, iniciativas a lo largo de estos ya 10 años de trabajo desde el 2015. La deconstrucción no únicamente viene a partir de estos mecanismos como pueden ser las opiniones consultivas para los estados, sino también una deconstrucción para la persona, para el ciudadano, entendiendo de qué elementos cuenta o de qué elementos se puede rodear para hacer, para materializar esta justicia climática en el mismo contexto de emergencia climática. Entonces, creo, de entrada una deconstrucción a un modelo de alegaciones superficiales, a un modelo profundo donde la ciencia es el instrumento principal, como lo podemos ver en estas opiniones consultivas, invitando a las personas a informarse, a formarse de manera científica de los recursos más avanzados o más progresivos a su alcance y que se puedan crear estas sentencias, antecedentes, ya no opiniones consultivas, pero sí sentencias que obliguen a los estados, como lo mencionamos hace un momento con el caso suizo, a tomar las mejores decisiones o actuar conforme a su capacidad, no solamente a su compromiso o ambición en un acuerdo, ¿no? Entonces creo que ese es un tema principal. Reitero, estamos ante la alteración del modelo social, cultural, del mismo Estado de Derecho, del modelo de consumo y producción, tomando la tesitura incluso del IPCC, ¿no? Los efectos del cambio climático ya no son reversibles, ya están presentes, los vamos a ver, los vamos aún a seguir viendo de manera acelerada y de manera cada vez más presente en nuestras sociedades, y será entonces nuestra obligación como personas, como ciudadanos conscientes y por la sostenibilidad, entender y generar las condiciones de adaptación desde la tribuna en la que nos encontremos para reducir la brecha de desigualdad de las personas.
¿no? Entonces, con esto mejorando, por supuesto, su calidad de vida, su bienestar, el acceso a derechos humanos básicos, que es lo que está en riesgo ante el aumento de la brecha de desigualdad por los efectos del cambio climático que ya hemos mencionado y que están perfectamente documentados por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Entonces, es eso, es ciencia, es de construcción, es compromiso, es información y sobre todo una formación constante para asegurar que lo que quede en base a principios de sostenibilidad podamos proporcionarlo o compartirlo con las próximas generaciones. Y bueno, como parte de la divulgación de las redes que venimos manejando, vamos a tener un próximo evento, ¿no? La PRECOP. Cada año, Youth for Building, Laboratorio Virtual, el Seminario Constructivista, Alliance for Daily Justice, varias de las redes donde pertenecemos, cuya finalidad es el tema de los derechos humanos, el desarrollo, la resiliencia. Organizamos una pre-COP que es previa a las COP que se llevan, y la finalidad de estos espacios es nacionalizar y contextualizar la discusión pública y armar una carpeta de propuestas que se presentan y a su vez se difunden en redes sociales, se difunden en los medios que tenemos. Este año la Precop va a ser el 20 de agosto, y vamos a invitarlos para que puedan sumarse a presentar una aportación, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Ya publicaremos la metodología, pero aquí lo importante es que las personas tengan un proyecto. ¿Y cuál es tu proyecto? Pues tu proyecto no tiene que ser algo tan grande ni algo tan ambicioso, tiene que ser un proyecto con el cual te sientas tú identificado lo suficiente para defenderlo. Por ejemplo, mi proyecto es el río, el agua potable en mi ciudad. Mi proyecto es la tala de árboles, mi proyecto es la caza furtiva de especies. Entonces, esos proyectos que desde luego tienen una incidencia ambiental y climática, vamos a ver una convocatoria de paneles para que pudieran presentarse y generarse la cartera de proyectos y de problemáticas que existan para que pudiéramos interconectar a personas para que puedan dar ciertas soluciones. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto relativo al agua como una problemática y da casualidad que lo presento y en ese inter me encuentro a personas que están trabajando en el mismo tema y pueden ayudarme para solucionarlo, pues es la finalidad, la interconexión de los temas. Y bueno, eso aparte, eso sería respecto a lo que venimos haciendo como redes de activismo, de investigación. Totalmente no quitando el dedo del renglón, por el contrario, tomando los elementos más novedosos, las actualizaciones o como dice la misma sentencia, los recursos científicos más actualizados y disponibles, compartiéndolos con la persona en este compromiso de divulgación científica y de formación por esta reducción de vulnerabilidad o de desigualdad ante la emergencia climática desde Youth Building the Future Global del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, la Alianza por la Sostenibilidad y la Justicia Cotidiana. Les estaremos compartiendo la invitación para ser parte de esta PRECOP 2025 que realizaremos como ya es costumbre en el Senado de la República, buscando igualmente espacios descentralizados para la mayor participación, como pueden ser los espacios virtuales y el acceso plural para todas las personas. Yo agradezco muchísimo este espacio, Oscar, la oportunidad y bueno, estaremos compartiendo mucha más información igualmente referente a estas tres opiniones consultivas, a seguirlas desmenuzando como ya es costumbre y sobre